Hola amigos, bueno, hoy es 25 de julio de 2020. Estamos de plácemes en mi querida y hermosa ciudad Santiago de Cali por sus 484 años de fundación por Sebastián de Belalcázar. Cali, la sucursal del cielo, la capital de la salsa, la capital donde las mujeres son hermosas, en fin, y de toda una cuestión cultural que tenemos acá. Y la invitación que les hago es que algún día los que no conocen a Cali vengan por acá al suroccidente colombiano. Bueno, mañana está de onomástico el maestro Gunter Jacobs. ¿Recuerdan ustedes pues esta obra que la recomiendo en homenaje al maestro? Cumple 83 años Gunter Jacobs. Él, después de Hans Melsel, en el esquema finalista, es el nuevo creador de ese sistema funcionalismo sistémico. Importante entonces es que conozcamos todo esto relacionado con la dogmática jurídico-penal. Voy a ponerle el interés hoy y así como influencer del derecho penal que soy, para que ustedes, estudiantes, quizás de pronto hay abogados también que les interesa todo este tema del derecho penal, porque en realidad hay que uno conocer bien la dogmática jurídico-penal. Es la esencia, es el eje central del derecho. Obviamente que sin desconocer el procesal, indudablemente, y más ahora que tenemos una ley 906 de 2004 que es un sistema penal de tendencia acusatorio, un tanto de allá y de acá. Pero bueno, sin más, quiero hacer referencia primero de que le estoy haciendo pues el seguimiento a esta obra del profesor Ezequiel Manuel Sánchez, y también acá tengo al profesor Nodier Agulo de Bentancur, curso de Derecho Penal, esquemas del delito. ¿Cuánto no hemos estudiado aquí? Este es de 1993, pero caramba, más didáctico que este libro no puede haber. El Nodier Agulo de Bentancur, pues, quien es una autoridad en este tema. Pues revisando mi biblioteca también encuentro acá que me parece importantísimo. Preguntas de preparatoria para aquellos que quieran incursionar en esta área. Les lo recomiendo. Y por acá tengo esta otra obra también de el maestro Nodier Agudelo, autografiada y toda la cosa, para que ustedes vean. Esta obra se llama La estructura del delito en el nuevo Código Penal. Claro, esto es del año 2000. Y obedecía tal vez a un seminario que hice en Bogotá seguramente, en la que entró pues en vigencia la ley 599 de 2000. Veníamos pues con esa ley, el decreto 100 del 80. Entonces esa continuidad formal del código ha presentado un cambio en su contenido, que es importante entonces hoy pues tenerlo presente. Mis queridos amigos, les comentaba entonces que haciendo el seguimiento al esquema en la evolución científica de los esquemas del delito, el sistema, la dogmática de la teoría del delito, pues estaba, aquí tengo el esquema clásico, el esquema neoclásico y el finalismo. Sus principales exponentes pues aparecen allí: Frank von Liszt, Ernest von Belling, del esquema clásico, el esquema neoclásico, Edmundo Mesger,
más Ernest Mayr. Y acá en el finalismo pues tenemos a la cabeza a Hans Belzel, Alexander Gru, Sue Donna y Helmut von Weber. Pero pues obviamente que aquí el padre del finalismo pues es Hans Belzel. Miren que este es nacido en este siglo XX, 1904, y fallecido en 1977. Pero entonces los otros grandes juristas alemanes, todos ellos alemanes, pues y la incidencia que han tenido en esta teoría del delito de hoy. Nosotros tenemos un código penal del 36, al cual aludí por allí en otra videoconferencia y les hablaba pues la incidencia de la escuela clásica de Francisco Carrara, los italianos, y también de la escuela positiva con César Lombroso y Enrico Ferri. Y les comentaba también que Jorge Eliezer Gaitán tuvo la oportunidad de ser discípulo del maestro Enrico Ferri. De allí que algunas ideas de Jorge Eliezer Gaitán, ese gran político, abogado penalista, entre otras cosas, 24 horas antes de la muerte por estar defendiendo que había defendido, ha hecho la defensa de un teniente del ejército. Y pues hay que reconocer en la cual los salió absuelto, pero con esa retórica que les decía yo, con ese manejo que tenía de oratoria, que otrora era la excelencia de los abogados de no hace muchos años, antes de la entrada en vigencia de este sistema penal acusatorio, porque ahorita le ponen a uno hasta tiempo para que usted haga sus discursos o ya pues eso, le ponen un límite de tiempo, ¿no? En otras audiencias había que ver esa oratoria, cómo se manejaba, y esa retórica, ese conocimiento. Y entonces Jorge Eliezer pues sí le llamó la atención seguramente en la dictadura de Mussolini, y por ese entonces allá en Italia. Bueno, el hecho es que la incidencia que ha tenido enorme en nuestros códigos del 36 y ahora pues del 80 y desde el 2000, pero ya con esta dogmática jurídico-penal. Hay que hacer una precisión porque como estamos manejando el tema de que la acción, van a darse ustedes cuenta de que la acción es el núcleo esencial de todo este tema de teoría del delito, una acción típica, antijurídica y culpable. Y entonces por eso les explicaba y cogí a von Ehring, quien con otros también juristas alemanes se introduce en todo lo de la antijuridicidad y culpabilidad, y que es Ernest Belling, quien para 1906 con una obra se introduce lo de el elemento de la tipicidad como parte después de la conducta punible. Pero lo que les quería decir es que el Código Penal del 80 se hacía referencia, era hecho punible. Hoy en día pues hay que el cambio que se estructura cuando ustedes leen el artículo 9, dice concretamente que para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Y dice ahí que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esto tiene que ver mucho con, pues, obviamente en la dogmática jurídica penal, como lo hemos venido revisando. Pero lo que quiero significar es que conducta está relacionado también al tema de acto, o sea, con la acción. Por eso el artículo de la Constitución Política, cuando dice el artículo 29 de que no podrá ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, al acto, subrayo, acto, eso se traduce en acción, y que no es por lo que ha sido o por lo que es, ese peligrosismo del que se manejó en la escuela positiva, no, sino por su acto, por lo que hizo, por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer. Y también entonces cuando ustedes hacen lectura del artículo 25,
del Código Penal, pues dice que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Y es que aquí, mis queridos amigos, miren que cuando revisamos estos tres esquemas importantes antes de pasar al funcionalismo de Klaus Rosin y de Günther Jacobs, pues uno dice, pues la esencia o el punto principal es la acción. La acción. Y eso va hasta ahora con el funcionalismo sistémico, porque vamos a mirar así grosso modo. Pues bueno, esto es más que todo un homenaje, creo yo, pues a todo esto de la obra de Günther Jacobs, pues todo este trabajo que he venido estas lecturas haciéndolas, además de transmitirles a ustedes una idea sencilla, clara, entendible. Porque uno lee, a veces me dicen algunos compañeros ya con tantos años y toda la cosa, mira, yo de eso de dogmática no entiendo nada. Hombre, es jodida la cosa que usted diga que no entiende nada sobre dogmática, que usted no sepa hoy, 2020, julio 25, que usted no sepa nada de estos temas, pues hermano, apague y vaya y vámonos. Porque pues un abogado penalista como tal tiene que tenerlas muy claras. Pues bien, voy a hacer así voy a lanzar estas cosas así. Le estoy diciendo pues que estábamos allí en ese escenario, en esa conferencia donde están todos los grandes pensadores del derecho penal. Y entonces les dejé también pues como tratar de que esto sea hipotético y ustedes también poner a rebobinar ese cerebro, porque van a darse cuenta ustedes, mis queridos amigos, que cuando lleguemos o tratemos el esquema finalista de Han Belzel, pues eso, allí hay la esencia de la acción, el epicentro o la columna central de la acción es que es una voluntad dirigida a un fin, a una finalidad. Pero eso tiene que ver con ideación, pensamiento. Y vamos entonces a poder saber entonces por qué razón el dolo nunca se trasladó de la culpa al tipo, sino que siempre estuvo allí, o está allí todavía. Y que la conciencia de la antijuridicidad no es otra cosa que el juicio de reproche ahora como uno de los elementos de la culpabilidad. Y entonces para poder uno entender, mire, se me ocurre a mí estas situaciones. Yo digo, bueno, Miguel, mira, ahí llegan en esa conferencia, pues también hay un comité ético médico muy importante. Ahora con este tema de la pandemia, resulta de que han denunciado penalmente a unos médicos de un hospital porque con este asunto de que no hay cama para tanta gente, no hay UCI, no hay ventiladores, y resulta de que esas personas que están en esa fase 1 pasan a la 2 y ya la 3 es para el ventilador o la UCI, porque como afecta este virus tan ostensiblemente las vías respiratorias. Y resulta que el comité ético tiene que ahora, por 4 razones o criterios: uno, la expectativa de vida de que tenga la persona; otro, que tenga una preexistencia como hipertensión o de diabetes, para decidir quién de esas personas que están allí hospitalizadas son las que van a poder utilizar esas UCI. Esa es la razón por la cual nos tienen en esta cuarentena y en esta situación por la desobediencia civil de la gente, que se ha disparado y que estamos dizque en el pico, y esto se demora 3 semanas más. Pero entonces hay tanta gente que se está muriendo en estos momentos allí en los hospitales, y este comité ético médico tiene que resolver entonces y decidir quién pasa a utilizar. Pues entonces han resultado las denuncias penales por esa razón, porque el comité ético dijo, bueno, no, le damos prevalencia a un joven de 30 años frente a un señor de 70 años que tiene hipertensión. Entonces, UCI para el joven de 30 años, se salva el joven, se muere el viejo.
Entonces, esa es una situación muy difícil para ese comité ético que tenga que resolver la situación de esa manera, pero ahí está. Entonces se lanza la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué responsabilidad penal tendrán los médicos bajo esas circunstancias que les estoy diciendo? Entonces hay que examinar el tema de dogmático jurídico penal, el asunto del estado de necesidad disculpante, el estado de necesidad justificante y el tema de la no exigibilidad de otra conducta que está en la culpabilidad. De hecho, si usted pues le hacen esa pregunta y usted dice, bueno, pero ¿cómo lo va a resolver o qué consejo le voy a dar como abogado a ese cliente? Pues si no la tiene clara, pues obviamente que no le va a poder ayudar mucho. Resulta de que otro caso, y es que me encuentro un amigo y me dice, hombre, no, le pregunto, ¿cómo te ha ido? No, súper bien, fíjate que tenía una novia, pero ella regresó con su marido. Había dejado al tipo y estaba saliendo conmigo y resulta de que ahora volvió con el tipo. Entonces llega el amigo y me dice, pero se me ocurrió algo. Como está en este asunto de la pandemia, el coronavirus está haciendo estragos con la gente que anda en la calle sin tapabocas, llega al pasado, tapabocas, son lapsus linguis que a veces me dan, sin tapabocas y sin guardar distancias, sin tomar precauciones respecto pues a una potencial situación de que se resulte pues por ahí con ese virus. Y le dice entonces el amigo mío a la novia le dice, pues, ¿por qué no le decís a ese marido tuyo que más bien entonces se vaya para la calle? Ay, que como ese señor no usa ni tapaboca ni nada, entonces, y además de eso el hombre como que está sufriendo de diabetes o hipertensión, ¿no es cierto? Entonces decirle que se vaya para la calle con el fin de que lo coja el coronavirus y lo mate. Y efectivamente, así fue. Pues resulta de que el amigo mío, para volver con la fulana, pues le dio ese consejo a la mujer y ella pues hizo eso. Ahora entonces resulta denunciada penalmente ella y él como determinador. Ahí entonces le hacen a usted la pregunta frente a esa situación y cómo la va a responder. ¿Qué va a pasar? Entonces sí, hay una denuncia penal en la fiscalía, efectivamente. Le están entonces, le van a imputar el delito de homicidio y seguramente pues será como determinador. Pero bueno, ¿qué pasaría allí entonces? Fíjese que esto tiene mucho que ver frente a todos estos que estamos examinando. Si en el esquema clásico la acción era considerada como esa respuesta desde el punto de vista naturalístico al mundo exterior o externo, es decir, la inervación muscular, la acción era un impulso motor que produzca un resultado en el mundo externo. Esa es la acción. Pero entonces, para que esa acción fuera típica, antijurídica y culpable, pues se dan otros elementos. Entonces, por eso se decía que es que en el esquema clásico, pues la tipicidad era de carácter objetiva. Lo mismo la antijuridicidad, y que la culpabilidad era subjetiva. Y entonces resulta de que en la culpabilidad estaban los fenómenos, primero por el esquema clásico, se decía que eran formas o grados de la culpabilidad, el dolo y la culpa. En el esquema neoclásico dijeron no, son elementos de la culpabilidad. Y en el esquema finalista, pues ahí vamos a ver otra situación, porque ya ese dolo no está dentro de la culpabilidad, porque según Han Belzel siempre estuvo en la acción, nunca ha estado en la culpa. Es decir, es incorrecto decir que se trasladó
de la culpa al tipo, no señor, sino que la acción, y para que entendamos esto, pues es como dijo Hans Wenzel, es una acción final vidente, no una causalidad que no tiene ninguna, que no es una causalidad pues ciega, dijo Hans Wenzel. La causalidad es ciega y la finalidad es evidente, pero lo esencial de la acción es que hay una voluntad. Ya no es una situación naturalística o una exteriorización, porque allí hubo el problema entonces para responder en el tema de que si había alguna situación de inconsciencia, una vis absoluta, entonces, o una inconsciencia, pues ahí obviamente que no habría lugar a hablar de una acción. Y les daba el ejemplo por allí de alguien que está en un piso alto y se asoma a la ventana, pero tiene un problema fisiológico que hace que reacciona involuntariamente el cuerpo y tumba una matera o bota una matera, y alguien que va pasando resulta con un trauma cráneoencefálico y muere. Entonces ese resultado se le podría decir que hay una acción típica de carácter, pues, porque es que ahí no podemos decir que hay una acción típica dolosa para el esquema clásico, porque en el esquema clásico el dolo y la culpa eran como formas o grados de culpabilidad, y era una acción apenas naturalística de un resultado exteriorizado. Entonces por eso en la obra del maestro Noyer Agudelo Bentancur, pues se da el ejemplo del cazador que sale pues con su arma y hace un disparo hacia un arbusto con el fin de darle a una liebre o a un conejo, pues, y resulta de que no le da al conejo, sino que entre los arbustos había una persona. Su acción, diría entonces, según ese esquema clásico, pues, para explicar si hay una acción de matar o no, o la de cazar. Entonces es diferente, porque la acción en ese evento, pues diríamos nosotros a hoy por hoy que su acción no fue con la finalidad, según el esquema finalista, de matar, sino de cazar. Entonces no había como una respuesta inmediata frente a esa problemática para el esquema clásico. Y entonces eso mismo sucedía entonces en relación con la autoría y la participación. Entonces, porque pues si el autor es quien realiza por sí mismo la conducta punible, entonces para este esquema clásico le quedaba muy difícil resolver el problema para la autoría mediata, o sea, de quien instrumentaliza a otro, y para la coautoría, donde, por ejemplo, quien dirige en esa división de trabajo, en ese acuerdo común, la empresa criminal no participa en su ejecución. Entonces allí era también otro problema para darle respuesta a ese fenómeno. Y la antijuricidad era una antijuricidad de carácter formal, más no material. Después entonces, y ya el tema de la culpabilidad estaba precedido, sí, esencialmente de la imputabilidad, porque para ellos, para el esquema clásico, era necesario que la persona tuviera pues el libre albedrío y tuviera esa disposición de cometer con esa conciencia de antijuricidad, pero eso se examinaba ya, era allí en la culpabilidad. Entonces eran formas de la culpabilidad, era el dolo y la culpa. Y el dolo, en esa culpabilidad, es el dolo con el conocimiento y la voluntad dirigida a cometer un hecho. Pero no había todavía juicio de reproche, porque ese juicio de reproche lo crean es acá en el esquema neoclásico. Y lo importante del juicio de reproche, que es diferente, pues ya el juicio de reproche es un elemento más de la culpabilidad para indicar preguntarse por qué obró de esa manera y no de otra forma. Y entonces también ahí se introduce otro tema, que es el de la no exigibilidad de otra conducta, y se dan ejemplos muy claros respecto de que a alguien que para no perder el trabajo
pero se ve obligado a cometer un hecho ilícito, y entonces dirían que es que está frente a esa no exigibilidad de otra conducta. ¿Por qué? Puede perder el puesto, un ejemplo. El tema es bien crucial y que surge la situación para establecer ese juicio de reproche ya aquí en la culpabilidad. Es el tema de que se dan dos ejemplos. En una entidad bancaria está un joven, se apropia de un dinero, pero para llevar una vida sibarita y de muelle, es decir, desordenada. Mientras que el otro cajero se apropia también de unos dineros, pero ese sí tiene una necesidad apremiante porque tiene mujer y tiene hijos. Entonces, ahí viene la situación de que, si bien es cierto, los dos obran con dolo, miren ustedes, obran con dolo, que es conocimiento de la ilicitud, pero ya el tema para establecer a cuál de los dos le enrostran más ese juicio de reproche, surge esto casualmente entonces del juicio de valoración como tal, que es el juicio de reproche. Por eso es que quizás entonces cuando viene el esquema finalista, la situación cambia, porque ese juicio de reproche queda, si bien es cierto, allí, pero no puede ser sobre el objeto de valoración, que es el dolo, que es el conocimiento y la voluntad. Entonces lo valorado no puede ser objeto pero no puede ser quedar dentro de la misma culpabilidad como objeto de valoración, el dolo. Por eso es que entonces se dice que en este caso la conciencia de la antijuridicidad sí está allí en la culpabilidad, pero se refiere al juicio de reproche. Pero que el dolo no es que se haya trasladado allá, sino que siempre, según Hans Belzell, el dolo ha estado en la acción, porque esa voluntariedad, miren ustedes que en el curso que da muy práctico, no de la escuela Bentancur, se dan verbos rectores, ¿verdad? Es decir, hay hechos, hay conductas o conductas encaminadas a un fin, pero puede ser, por ejemplo, al fin de bailar, puede ser encaminado al fin de correr. Los verbos rectores, un verbo, correr, saltar, llorar. Pero el diferente es que entonces se vaya a encaminar hacia un dolo típico. Por ejemplo, el artículo 103. ¿Qué le está diciendo el artículo 103 del Código Penal? Dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto. ¿Cuál es el imperativo en teoría de los imperativos? No mates. Es una cuestión de negativa, de no matar. Pero allí está implícito. Entonces, el tema es que cuando llega Hans Belzell con el esquema finalista y dice: hombre, mire, la acción tiene algo que está en la columna vertebral, que es la voluntad. Y es esa dirigida hacia un fin. Y entonces les decía un ejemplo por ahí, pues sí, miremoslo así desde este punto de vista. Yo tengo la intención, o no, alguien tiene una intención, pongamos una tercera persona, no a nombre propio. Alguien tiene la intención de cometer un homicidio. ¿Y qué es lo que hace entonces? Primero tiene un pensamiento, una ideación. Y eso es muy importante tenerlo desde el punto de vista, un criterio ontológico o del ser. El ser humano tiene ese pensamiento allí, esa ideación. Y miren que cuando usted va a la iglesia católica, cuando el padre allá, el sacerdote, le dice: Padre, perdónalos porque hemos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y entonces, cuando está diciendo eso, yo inmediatamente estoy diciendo: caramba, ahí está todo el derecho penal en el tema de una conducta típica, antijurídica y culpable.
pero excluyendo el pensamiento. El pensamiento no lo incluyo allí, porque ese no es exteriorizado y como tal entonces pues no es objeto de reproche penal. Moral, pues claro, si se va a confesar pues seguramente le pondrán unos Padres Nuestros y Ave María de penitencia y además el consejo de que no lo vas a hacer. Pero resulta de que exactamente es el pensamiento, ahí se construye y ahí está implícito ese dolo. El dolo de de producir un resultado, de ir y en una causalidad dirigida y consciente hacia un fin. Por eso entonces, si ustedes examinan el dolo, ¿qué es el dolo? La conducta es dolosa, acto. Es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Entonces, son dos elementos, el conocimiento y la voluntad, el querer. Veamos a ver entonces, ese pensamiento que le nace allí a esa persona, pues le lleva a ¿qué? A que tiene que ir a comprar las armas indicadas para ese objetivo, sea arma cortopunzante o arma de juego, en fin, cualquiera de esas situaciones, los medios. Y entonces, después de que tiene los medios, pues está la fase del iter criminis, ¿no? Fase de ideación, que hasta allí no hay ninguna responsabilidad o reproche desde el punto de vista jurídico penal. Pero si ya esa fase interna se exterioriza y se encamina a realizar los actos para la ejecución y para la consumación, entonces viene el tema de que se exteriorizan y son los actos de ejecución del iter criminis hasta que se produzca el resultado, que si no se produce, pues estamos hablando de la tentativa. Y allí entonces en el esquema finalista, por eso es que se manejan esencialmente el desvalor de acción. Es importantísimo el desvalor de acción más que el desvalor de resultado. Para la doctrina del finalista, básicamente entonces miren ustedes cómo ese desvalor de acción tiene unas fases y ahí está contemplada entonces una acción con esa voluntad dirigida a un fin. Y entonces está implícito el dolo allí, con conocimiento y querer realizar esa infracción de la norma. De allí entonces que, por eso para los finalistas, la legítima defensa es una acción eminentemente dolosa. Claro, tiene la intención de producir la muerte de alguien. Que ya el juicio de reproche, la conciencia de antijuricidad se haga en la culpabilidad, ese es otro tema muy diferente. Pero eso nos explica muchas cosas, incluso frente al error. El error de tipo y el error de prohibición. Figuras que están contempladas en el artículo 32, numerales 10 y 11 de nuestra codificación. Pues bien, entonces, en esta orden de ideas, miren ustedes cómo en ese tránsito de ya pasar del esquema clásico al neoclásico y al finalismo, pues entran criterios de índole normativo. Y mire que estos dos exponentes, como fueron von Weber y Grub zu Donham, sientan las bases para que finalmente construya Hans Belsen este esquema en dogmática jurídica penal con esa frente a esa situación de conducta, pues como hoy conocemos, punible, típica, antijurídica y culpable. Y hay algo que aquí también hay que señalar, pues entonces, porque en el esquema clásico, pues la cuestión de les decía, a ver, el esquema clásico
en el tema muy importante sobre la tipicidad objetiva, descriptiva, muy importante la antijuridicidad objetiva, y que el tema de la culpabilidad, que se manejaba con un nexo psicológico, mientras que acá en el esquema finalista después pues ya no sé, ese esquema, ese nexo psicológico se hizo pues bajo otra perspectiva, y es la siguiente, porque resulta de que en el esquema clásico, había un problema para resolver el estado de necesidad disculpante. Se resolvía pues con ese nexo psicológico, pero no había culpabilidad. Mientras que para el tema de la culpa, hay dos clases de culpa, ¿no? La culpa con representación y la culpa sin representación. En la culpa con representación hay un nexo psicológico. En la culpa sin representación no hay un nexo psicológico. En la culpa con representación es quien prevea una situación y no la evite. Mientras que frente a la culpa sin representación es algo que debiendo haberla previsto no lo hace. Entonces le queda muy difícil, y allí en esas circunstancias, sin embargo, hay culpabilidad, a pesar de que no hay nexo psicológico. Entonces, por eso en el esquema clásico, difícil darle respuesta a ese tema, y entonces les decía a ustedes, porque es que el estado de necesidad disculpante, pues fue un tema que lo trabajaron los alemanes, y resulta de que leyendo en esta obra de Nadia Agüelo Betancourt, se tiene acá lo siguiente. Se dice que, déjenme a ver un momentico, a ver. La legislación alemana, cuando el bien salvado es de igual categoría al atacado, estamos en presencia del estado de necesidad como causal de inculpabilidad. Me estoy ubicando en el esquema neoclásico. Asimismo, cuando el bien salvado era de inferior categoría que el bien sacrificado. Por ejemplo, quien destruye la casa del vecino para salvar la suya de un incendio. Quien lesiona para defender un bien propio. Entonces estamos hablando del estado de necesidad disculpante, ¿no? El estado de necesidad es justificable solo en el caso de que el bien salvado sea superior al bien sacrificado. Aquí se dan unos ejemplos, y ese es el caso de la Minonet. Es bien conocido que el capitán y el timonel del yate fueron acusados de haber matado a un grumete, de habérselo comido luego, de 17 años. Habían quedado náufragos en alta mar, a 1600 millas del Cabo de Buena Esperanza, sin provisión de agua y sin comida. Uno de los acusados había propuesto que debía echarse los dados a la suerte a ver quién debía morir primero, pero el otro no quiso. Ambos, para no ser las víctimas, alegaban que tenían familia. Fue entonces cuando se mató al joven, que yacía sin capacidad de ofrecer resistencia alguna. La carne les duró 4 días, luego los avistó un barco y los salvó. Ahí se habla entonces de un estado de necesidad disculpante. Y hay un nexo psicológico, pues todavía se sigue sosteniendo en el esquema neoclásico y no se sanciona por falta de culpabilidad. Hay otro caso acá que dice, también podríamos mencionar aquí los casos de la embarcación La Medusa, ocurrida en 1816, y del navío William Brown en 1841. En el primero se decidió arrojar al mar a los enfermos para que pudieran sobrevivir los aliviados. ¿No les parece a ustedes que esta situación es la que está sucediendo hoy en día con el tema del COVID-19? Porque si el Comité Ético Médico entonces
ellos dicen y toman la decisión de quién vivirá o no, o porque va a utilizar, quiénes pueden o no pueden utilizar ese ventilador con probabilidad de que se salva, porque es que también es obvio que a pesar de utilizar ese ventilador no quiere decir que se salve esa persona. No se han dado casos de que entran de 2, 1. Pero el hecho es que sobreviva. Esa es la finalidad. Entonces la acción, si hay una acción, en ese caso diríamos que sí habría una acción de matar, claro que sí la hay. Y hay una finalidad, una acción final. Pero ella no diríamos nosotros, entonces ahí ustedes se plantearían frente a esas circunstancias, entonces, si hay juicio de reproche o no, si nos vamos hacia la conciencia de la antijuridicidad. Porque es que, bueno, miren que ustedes vean y revisen cuando se habla el tema del error de prohibición, que ese tiene una respuesta en el finalismo bajo la teoría estricta de la culpabilidad. Y por eso el error vencible, en ese caso se reduce la pena a la mitad. Mientras que el error de tipo del numeral décimo es también del esquema finalista, pero se resuelve con la teoría limitada de la culpabilidad. Y en ese caso, allí, si es vencible, la conducta será punible cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Si es vencible, se sanciona cuando haya sido prevista como culposa. Pero fíjense bien ustedes, y esto les voy a decir aquí ya mismo para que no se me vaya esta onda de esto, porque muchos no entienden esa diferencia de esas dos. Si estamos diciendo que en el esquema finalista, Hans Wenzel dijo, no, es que no se trasladó el dolo de la culpabilidad. Allá en el esquema clásico eran formas de la culpabilidad. En el neoclásico son elementos de la culpabilidad. Pero que para el esquema finalista, entonces, el juicio, la conciencia de la antijuridicidad es el mismo juicio de reproche que habían creado los neoclásicos. El juicio de reproche. Porque el dolo, como es lo que se va a valorar, no puede quedar allí mismo como para ser valorado. Entonces dirían que se trasladó, pero en realidad nunca se trasladó. Siempre estuvo, la acción voluntaria central es el dolo. O sea, conocimiento y voluntad de cometer un homicidio. Por ejemplo, el matar. Por eso en la legítima defensa para los finalistas, el dolo es una acción dolosa, claro, porque está dirigida a cometer un homicidio, que ya se mira a ver si no está dentro de la culpabilidad, ¿no? O como causales de ausencia de antijuridicidad, porque es que también aquí lo que les quería decir, mis queridos amigos, es que para ese tema de la antijuridicidad, para el esquema clásico, la tipicidad primero y luego se llegaba a la antijuridicidad, pero era indicio de la antijuridicidad, era la razón de conoscendi, como dicen, ratio conoscendi, la razón de conocer. Mientras que después el esquema neoclásico dijo, es la razón de ser, el ratio essendi. Para el esquema finalista vuelve al esquema clásico y dice, no, es la razón de conocer. ¿Por qué? Porque eso es una relación como del humo al fuego. El humo apenas es un indicio de que es posible que haya fuego. Es indiciario. Entonces, para el esquema finalista, entonces, primero se dice acción típica, antijurídica y culpable. Pero si hay algunos elementos, en la teoría de la antijuridicidad frente a la negatividad del tipo, es lo más correcto. Por eso el esquema finalista negaba lo de los elementos negativos del tipo penal. Para los que profesaban de los elementos negativos del tipo penal, y que es incorrecto decir hoy en día, es que es una acción típicamente antijurídica y culpable. Quien diga eso hoy en día está cometiendo un grave error,
uno no puede decir es que es una acción típicamente antijurídica y culpable. Y en eso sí da aquí la precisión, no diera Gudelo Bentancur, que una cosa es que usted diga que su novia es morena, es bonita y llorona. Que diga a decir que su novia es hermosamente llorona y el otro adjetivo. Entonces, porque es que no es lo mismo. Entonces, hay que decir es que es una acción típica, antijurídica y culpable. Si es una acción típica, pero miramos a ver si hay algunos elementos que no la hagan antijurídica. Que lo que pasa es que hoy en el artículo 32, pues diga ausencia de responsabilidad, que no habrá lugar a la ausencia de responsabilidad, y en ella están contempladas no solamente las que traía el Código del Penal del 80 como causas de justificación, y también las de culpabilidad. Pero obviamente uno dice, bueno, porque si hay un caso de legítima defensa, pues entonces no se avanza hacia el juicio de reproche de culpabilidad. Entonces, para volver al punto de la gran confusión, para el esquema finalista, pues la solución que trae aquí el código en el numeral 10, en la que están contemplados como error de tipo, dice: cuando no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya su responsabilidad. De por sí, entonces, para el esquema finalista diríamos que no, porque es que esencialmente para los finalistas decían el error de tipo es en relación con la descripción típica, y si se trata sobre algunas causales de justificación, pues esas se examinaban en el error como error de prohibición. Sin embargo, el código nuestro pues acogió la postura de esa teoría limitada de la culpabilidad, y se resuelve entonces como error de tipo cuando hay una equivocación de la persona frente a algunos elementos de la descripción típica o de alguna de las causales de ausencia que excluya, dice, a los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Entonces ahí tenemos la legítima defensa. La defensa putativa, miren ustedes, la defensa putativa. Esa de que el famoso caso de que alguien que ya en el banco ha sido objeto de varios asaltos y los vigilantes están prevenidos, y entra un señor que lleva un estuche y el vigilante piensa que es que lo van a atracar y que va a desenfundar un arma y le dispara y lo mata. Pero van a ver, y el estuche era pues un estuche en el que llevaba un taco de billar, de esos que se doblan para poder jugar uno de billar y toda la cosa, y no era ninguna. Pero él pensó, se llenó de nervios y obró bajo esas circunstancias. Habría entonces que establecer si se estaría ante un error de tipo, no el error de prohibición del numeral 11, sino un error de tipo frente a esas, para responder entonces a los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Porque el tema del error de prohibición, pues ese lo tuvimos más recientemente en esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el que resolvió el problema del jovencito que tenía relaciones sexuales consentidas con su novia menor de edad. Él rayaba en los 18 años y algo más, pero todo el tema del error de prohibición invencible, disculpante de la responsabilidad. Porque es que allí es donde hay que encajarse en el tema de esto, porque como lo dice la norma, para estimar, dice sí, se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebaja a la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad, basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. Entonces allí dice es de actualizar el conocimiento. Ese juicio de reproche, esa conciencia de antijusticia está aquí está.
Entonces hacen parte de la culpabilidad. ¿Qué hace parte de la culpabilidad? Entre la conciencia de la antijuricidad o el juicio de reproche, la no exigibilidad de otra conducta, eso, la imputabilidad también. Entonces, hoy por hoy bajo esa órbita del esquema finalista, entonces, pues cuando la Corte dijo, sí, este muchacho, pues no, a pesar de que la norma, pues hemos dicho que hay en estos tipos de delitos de carácter sexual en menores de edad, pues ellos no tienen la libertad en materia de disponer pues de su sexualidad. Entonces, esa es una presunción juris et de jure, no admite prueba en contrario. Por más que haya el consentimiento de una jovencita de menos de los 14 años, no excluye la responsabilidad, porque tenemos eso. Entonces, quien obra dolosamente ahí en ese caso, obró dolosamente conociendo, tenía conocimiento y el querer realizar esa conducta típica de actividad sexual en menor de 14 años. Pero cuando ya se va a la Corte Suprema y examina todo lo del juicio de reproche, o sea, la conciencia de la antijuricidad, y tuvo en cuenta, entre otros factores allí, el que la fiscalía nunca probó o llegó a demostrar de que el muchacho tenía una suficiente escolaridad en el tema de esta educación sexual, y que por ende entonces él pensaba que hacer el amor con consentimiento o queriendo, o sea, con amor, pero en este caso sí, tener el acto sexual con amor, que es diferente a hacer el amor. El acto sexual con amor, o sea, consentimiento, fluyendo y porque había el consentimiento a la jovencita, pues evidentemente en ese caso, entonces él se estaba frente a ese error de prohibición disculpante. Tiempo, 50 minutos. Bueno, miren, entonces, si quiero hacer énfasis para que ustedes se den cuenta de esta situación. Y voy a seguir a iniciar un pedacito aquí con el funcionalismo, porque para ir dejando abierto esa discusión allí. Entonces entiendan ustedes muy bien que si cuando dice el error de tipo, pues claro, cuando es el error de tipo, pues el dolo lo anula, ¿verdad? Entonces si es invencible, no hay nada, hay que absolverlo. Pero si es vencible, es decir, que está en posibilidad de comportarse de acuerdo a es vencible, entonces en ese evento se responde por una conducta culposa si está sancionada como tal. Pero me refiero pues es el error de tipo del numeral décimo. Pero el error de prohibición tiene una solución diferente. Si es invencible, pues se absuelve, como en el caso del joven que les digo yo. Pero si es vencible, entonces se debe sancionar es con una rebajada a la mitad. Entonces, bajo esas circunstancias, pero en este caso pues se considera de que es un error invencible bajo el tema que ya pues ustedes conocen allí. Entonces, claro, el error de tipo, dicen muchos, sí se prestan a confusión en este tema, pero es que, claro, para el esquema finalista, el dolo hace parte del tipo, pero dentro de esa acción voluntaria y acción final dirigida con ese dolo de tipo, o sea, el cometer el homicidio en el ejemplo, conocimiento y voluntad, y que el juicio de reproche, o lo que es la misma conciencia de la antijuricidad, pero con ese valor de juicio de reproche del esquema neoclásico, pues ya es entonces el preguntarle o hacer la valoración el juez de decir por qué obraste de esa manera y debiendo haber obrado de otra forma. Entonces ahí viene la discusión pues todos frente a ello. Entonces lo que quiero hacer énfasis, miren, es que tanto en este esquema de esquema clásico, en estos esquemas nacientes del clásico, neoclásico y finalismo, la acción, una acción, y nuestro Código Penal hoy en día, al hablar de conducta, la conducta, y si coge la Constitución, el artículo 29 dice acto, entonces estamos hablando desde la acción, obviamente. Entonces, pero es una acción, en este caso la conducta punible, dice, para que una conducta sea punible, o sea, sea sancionable,
tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Ese es un tema que engorroso allí, pues obviamente porque pasamos del esquema clásico que hablaba de la teoría de la equivalencia de las condiciones, el sine qua non, todo eso es en relación pues para determinar si ese resultado está vinculado pues con la acción. Entonces, importante entonces tener en cuenta el desvalor de acción en el esquema finalista más que el desvalor de resultado. Y eso aplica también para los delitos imprudentes. Y miren que lo que les quería decir es que se han dado unos casos en Bogotá recientemente y esto se presta para mucha confusión. No me va a dar el tiempo. 55. Pero pues dejo planteado y más bien mañana continuaré pues ya entrando en el funcionalismo propiamente para explicar eso. Lo que quería decirles es lo siguiente. En Bogotá no hace mucho pues se acuerdan un conductor de un vehículo en las horas de la madrugada a alta velocidad anoche se violó el deber objetivo de cuidado violando unos pares. Mató varias personas, una camioneta con otro vehículo y mató varias personas. Este señor, creo que él es piloto y debido a eso pues tenía esa condición del conocimiento como tal, como de autor, frente al tema pues obviamente del manejo de conducción y todas estas cosas. Pero la cuestión es que el tipo estaba en estado de embriaguez. Y además de eso, creo que bajo los efectos de los alucinógenos, y se manejó y se discutió mucho el tema de, fíjense ustedes, esta complicación que existe entre la culpa con representación, en este caso, la culpa con representación frente al dolo eventual, porque es que raya allí, y creo que en este caso, de imprudente pasó a ser sancionado es como con el dolo eventual. Porque es que la norma nuestra pues señala el artículo, habla de que de la culpa, dice la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de una infracción al deber objetivo de cuidado, elementos normativos, y el agente debió haber previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces, culpa con representación y la culpa sin representación. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa situación y volveremos sobre ese punto. Finalmente, diríamos entonces lo que quería señalarles, a ver si alcanzan esos 3 minuticos, es lo siguiente, que en el otro caso, es el amigo que le dijo pues, vaya y dígale a su marido entonces que salga y para ver si lo coge el coronavirus, y así fue y se murió. Ahora volvió con la mujer. Es una situación allí, porque viendo este libro pues de homenaje a Günter Jacobs, así muy rápidamente, el tiempo vuela, y es que dice aquí, la acción debe buscarse dentro de la sociedad y no antes de ella. Concibe la acción Günter Jacobs como un acto comunicativamente relevante. La elaboración del concepto de acción no con base en la comunicación implica que es relevante el esquema social de interpretación del suceso, porque si las normas son estructuras reflexivas de expectativas, la relación de comunicación siempre se define por el contexto. Las conductas se determinan de acuerdo a la expectativa de expectativas, es decir, sobre expectativas recíprocas. Yo realizo mi conducta de acuerdo a lo que otros esperan de mí. Esto significa que si la representación del sujeto que considera ilícita una determinada conducta no coincide con la concepción racional que la sociedad le da a la misma, esta no es objeto de imputación objetiva. Finalmente, en un minuto, un ejemplo de la vida real colombiana nos ilustra sobre este punto. Una población cercana a Bogotá, se contrataron los servicios de un brujo del pueblo para que mataran por hechicería a una persona, pero ese hechicero lo que utilizó fue unos sicarios. Resulta que en este caso entonces ese dolo, dice, si partimos de una concepción del dolo que prescinda del curso causal de la conducta como objeto de representación, el esposo podría ser condenado por determinador, pues se darán los elementos de esta forma de participación delictiva. Sin embargo, no hay una acción de matar, porque la representación que tuvo sobre el hecho
no coincide con un esquema social de interpretación. Lo dejo allí nomás. Eso para darle más o menos una respuesta a ese caso del amigo. Mis queridos amigos, se ha acabado el tiempo. Mañana cumpleaños el maestro. Quizás voy a preparar algo bien chévere. Bueno, hay que ir. Nos vemos pues. Hasta la próxima.